Hay muchas voces en el mundo de hoy. Son las 8:05 de la mañana y este es su reporte. Bienvenidos al programa de esta semana. ¿Cómo han estado? Todos expresando sus opiniones. Estoy tan frustrada, pero siento que estuvo fuera de... Sobre todo. Mira, lo que más te convenga es lo que deberías estar haciendo. Y Jesús no es la excepción a eso. Tal vez has escuchado mucho Él hablar es mi sobre roca, él. mi torre fuerte. La gente estuvo en desacuerdo con sus obras. Creo que fue una persona caritativa. diría que era milagroso. En desacuerdo con lo que representaba. Pero por otro lado, tal vez solo era un tipo muy Mira, agradable. En realidad, no le ¿Cómo importaba escuchar nada. a Cristo sobre todo? ¿Y si hubiera una voz más clara? Él es la imagen del Dios invisible. Diciéndole exactamente quién es Jesús. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Cómo vivió. Al perdonarnos todos los pecados. Y lo que Él significa para su vida. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Estas descripciones colocan a Cristo sobre todo. En instantes, el momento decisivo. Que al ver hacia atrás vuelva a llenarse de la grandeza del Evangelio. Alégrese de quién es en Cristo. Piense en todas las cosas que no serían si Cristo no hubiera cambiado su vida. En aprecio por su sintonía, al Dr. Jeremiah le gustaría enviarle el marcapáginas. Él es un recordatorio inspirador de los nombres de Jesús para ayudarlo a estar más cerca de Cristo día a día. Reciba el marcapáginas. Él es absolutamente gratis cuando se ponga en contacto con Momento Decisivo hoy. Y ahora, con ustedes el Dr. David Jeremiah con su mensaje Sabiduría y entendimiento. Qué maravilloso y excelso privilegio el poder presentarnos ante el trono de Dios con nuestras oraciones e intercesión. Pablo nos da un modelo para nuestras oraciones de intercesión al orar por los colosenses. Él oró por fortaleza, crecimiento y desarrollo y todas las cosas que vamos a estudiar. En primer lugar, notaremos que su oración era muy persistente. La persistencia, versículo 9. Él dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. La oración de Pablo por ellos era incansable. Si lo he entendido bien, había orado por ellos durante casi 10 años para ese entonces. Nunca dejó de orar por ellos. Como Jesús enseñó, como saben, Jesús nos enseñó a orar sin cesar. En varias ocasiones, una vez contó una parábola de un vecino que pedía pan a medianoche. Y el anfitrión, desprevenido, pide pan repentinamente, a pesar de que el hombre explica que él y su familia ya están en cama. O sea, vete y déjame en paz. En otra parábola, una mujer recibe justicia de un juez injusto solo después de ser insistente. Jesús concluye en su enseñanza que Dios estará mucho más dispuesto a hacer justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche. Dios honra la oración persistente. Y Jesús contó esta parábola para enseñar a sus discípulos que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. John Wesley lo dijo así: irrumpe en el trono de la gracia y persevera ahí, y la misericordia descenderá. ¿Cuántos han comenzado a orar por alguien o algo que estaba fuera de orden? Tal vez alguien que usted conoce, en una mala relación, o pasando por una prueba, y ora por un tiempo, y Dios no actúa y se rinden. No es fácil hacerlo, somos tan instantáneos. Todo es para allá. Y oramos, y si no sucede al día siguiente, pensamos que Dios no está escuchando, y a lo que sigue. Pero la Biblia dice que nunca paremos hasta que Dios haga lo que le pedimos. Y si no lo hace, no es su problema. Usted debe orar, seguir y seguir pidiendo todo el tiempo. Ahora, observemos su petición. ¿Por qué oraba? ¿Qué le estaba diciendo a Dios? ¿Qué quería que hiciera por los colosenses? Versículo 9 dice, ruego a Dios que llenes a estas personas con tu conocimiento en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
Es un deleite y es tan maravilloso al entenderlo. Esta oración se remonta al versículo 3 del capítulo 1. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y su oración continúa hasta el versículo 14. Solo hay una petición. Ahí, en el versículo 9, ¿por qué oró él? Oró para que los colosenses, y nosotros en el proceso, nos llenemos de conocimiento. La palabra para conocimiento proviene de la palabra griega epignosis, que transmite la idea de conocimiento pleno y preciso, es decir, conocer la verdad. Y este conocimiento que Pablo refiere tiene dos cualidades. Escuchen. Debe ser conocimiento con sabiduría y entendimiento. ¿Se ha dado cuenta de que el conocimiento no siempre lleva ambos atributos? Una vez oí describir a un intelectual así: tiene tantos grados sin temperatura. ¿Han conocido a alguien así? A veces los muy inteligentes tienen dificultades con lo simple de la vida cotidiana. Hace poco leí un artículo que pedía a los lectores que dijeran lo más tonto que alguien muy inteligente hiciera. Interesante. Alguien dijo: mi cuñado es muy listo, pero un día empezó a bañar a su hijo y no lograba cerrar el grifo. Asustado, llamó a un plomero, pidiéndole que viniera rápido, y el plomero se limitó a decirle: solo tire del tapón. Otro tipo escribió: mi hermano tiene un doctorado. Un día estábamos en mi auto, volteó y me dijo: no encuentro mi teléfono, quizá mis hijos lo tomaron. No lo encontró hasta que le dije que lo estaba usando para hablar conmigo. Todos tenemos que admitir que hemos hecho alguna tontería. Me recordaron esta semana que, al mudarnos aquí, habíamos ido a la feria, en familia, y teníamos a todos nuestros hijos cerca, y de repente le dije a Donna: ¿y Jennifer? Me dijo: está en tus hombros. Así que no me estoy burlando de nadie. Estoy diciendo que a veces lo que sabemos no se transfiere a cómo vivimos. En el conocimiento de Dios se requiere sabiduría y perspicacia. Pablo estaba orando por los colosenses y dice: quiero que sean llenos de conocimiento, pero conocimiento que funcione, que haga una diferencia en sus vidas. Esa es la petición de su oración. En las siguientes palabras, Pablo va a motivar a los colosenses como la respuesta a su oración. Va a hablarles de las cosas que les sucederán si son llenos de conocimiento, sabiduría y entendimiento. Son las posibilidades de la oración de Pablo. El argumento concluye con la elevada presentación de Pablo de las cosas que suceden al estar llenos del conocimiento de Dios. Estas 5 cosas siguen si somos llenos de ese conocimiento en toda sabiduría espiritual. Primero, agradar a Dios continuamente. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Pablo ora por esto. Para que seáis llenos de conocimiento en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Qué significa agradarle plenamente? Eso es algo que podemos traducir al lenguaje de nuestra vida. Pablo dice que puede vivir de tal manera que sepa que lo que hace agrada plenamente al Señor, que Él está complacido. El andar digno, según Pablo, es un andar que agrada a Dios. Al estudiar la palabra, desarrollamos una comprensión de lo que agrada a Dios. Esto nos permite andar como es digno del Señor, practicándolo. Este es el principio. Cuando mejor conocemos al Señor, mejor sabemos lo que agrada al Señor. ¿Alguien le ha dicho que hará algo que cree que no sea impropio para Dios? Y usted piensa, si leyera la Biblia sabría mejor. Si lee la Biblia sabrá lo que agrada a Dios y lo que va a hacer no le agrada a Él. Ningún cristiano quiere salir y desagradar al Señor adrede.
A veces lo hacemos porque no sabemos cómo es el Señor, para saber cómo agradarle. Verán, cuanto mejor se conoce a alguien, mejor sabe lo que le gusta. ¿Captan? Lo entiende. Funciona mejor cuando le conoces. Por eso Pablo dijo, quiero que conozcan a Dios con sabiduría y entendimiento, para que sepan lo que le agrada, para que cada día, cuando se levanten, sepan qué hacer y cómo vivir para agradar a Dios. No puedes saber cómo agradarle sin conocerlo. Así que, la primera característica es que puede agradar a Dios continuamente. Lo siguiente que Pablo dice es, producir fruto constante. Versículo 10. Llevando fruto en toda buena obra. Llevar fruto en toda buena obra es ser productivos como cristianos. Debemos hacer lo que Dios nos llama a hacer la diferencia en nuestro mundo. Y a veces preguntamos, ¿qué significa ser fructífero? Hay 5 ejemplos en la Biblia acerca de llevar fruto, donde la palabra fruto es usada en el contexto. Se los voy a comentar. Hay una pequeña herramienta que armé para recordarlos. Primero, fruto es carácter. Es lo que son. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si alguna de estas cosas aplican en su vida como cristiano, y muchas deberían serlo, o todas, están siendo fructíferos. Lo son en su carácter. Y luego, al seguir leyendo el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 6, versículo 22, se descubre que el fruto no es solo el carácter, lo que son, es conducta, lo que hacen. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Pablo dijo a los romanos que por su santidad y su conducta estaban siendo fructíferos. Fruto es lo que se hace, no es solo lo que se es. Y el tercero es conversación. Este es un tema que nos toca un poco más. El fruto es carácter, lo que son, es conducta, lo que hacen, y es conversación, lo que dicen. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Y vean esto, es decir, el fruto de labios. ¿Sabía que lo que dice, las palabras de su boca, llevan fruto? Estas palabras, aquí en Hebreos, están en el contexto de adoración. Entonces, cuando viene a la iglesia y canta alabanzas a Dios, está siendo fructífero. Es la evidencia de eso. Cuando canta y guía a otros en la alabanza, eso es fruto en su vida. Y estamos ilustrando aquí que el fruto es carácter, lo que son, y conducta, lo que hacen, y conversación, lo que dicen. Esta le gusta a todo predicador. Es contribución, lo que dan. No invento. Escuchen Filipenses, capítulo 4. Pablo escribió a los filipenses y dijo, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, dice, sino que busco fruto, que abunde en vuestra cuenta. Es decir, cuando Pablo les escribe, dice, me alegro de que me enviaran un regalo para ayuda del ministerio. Era misionero, trabajaba también, pero necesitaba el apoyo de la gente. Y sigue diciendo, no tengo tanto gozo por haberlo recibido, sino por saber que, al darlo, dio fruto a su cuenta. Son fructíferos en dar. Y la imagen crece. Es lo que son, lo que hacen, lo que dicen, lo que dan. Y finalmente, el fruto es conversiones, los ganados. Es decir, si gana gente para Jesucristo, está dando fruto. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Y Romanos 1:13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Pablo quiere ir y predicar, porque al ir, algunas personas van a oír y se van a salvar, y serán fruto. Si se es cristiano, fructificar es ayudar a otros a convertirse y dar fruto. Lo tercero es, progresaremos en conocimiento consistentemente. Versículo 10. Creciendo en el conocimiento de Dios. Como saben, la mejor manera de crecer es ocupándose en servir a Dios.
No se crece como cristiano hasta que se empieza a servir, porque cuando sirve, se cuestiona. Alguien me dijo una vez, si quiere aprender la Biblia, sea un maestro. Y lo que querían decir era que si se es maestro, aunque no sepa mucho, al recibir muchas preguntas, la semana siguiente será más listo, porque indagará. Crece como cristiano cuando sirve. Es el mismo principio de que es imposible ser sano si no se hace ejercicio. Cuando les animo a servir, no solo es que necesitamos que vengan y nos ayuden, pero además, una de las claves para su vitalidad espiritual y su crecimiento es servir. Si están llenos de conocimiento, sabiduría y entendimiento, pueden perseverar bajo presión alegremente. Hemos sentido presión. Todos hemos enfrentado algo que no sabíamos lo que iba a pasar y aún seguimos sin saberlo. Pero Pablo dice en el versículo 11, dice que cuando vivimos así, con conocimiento y entendimiento, seremos fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo. Y cuando veo un versículo como ese, pienso, sí, necesito esa fuerza y poder, porque voy a enfrentar algunos asuntos grandes aquí. Voy a tener que defender lo que creo frente a gente que no lo cree, o voy a tener que enfrentarme a... Siempre pienso en el poder y la fuerza necesarios para la gran decisión. Pero aprendí hace poco que no es así. Este versículo lo prueba. No se necesita poder y fuerza para los grandes desafíos. Los necesita para el largo camino de la vida. ¿Cuántos saben que el cristianismo no es una carrera de 100 metros? Es un maratón. Y se necesita fuerza y poder de Dios para seguir y ser la persona según su llamado. Pablo usa dos palabras aquí para describir lo que quiere que seamos. Una es resistencia y la otra es paciencia. Resistencia y paciencia son dos grandes palabras que a menudo se acompañan. Cuando está enfrentando gente difícil, ¿cómo se comporta? ¿Va a ser desagradable y difícil con ellos? La Biblia dice que si están llenos de conocimiento, sabiduría y entendimiento, pueden vivir en medio de situaciones y ser compasivos. Él ora por la perseverancia que no tiene derrota y la paciencia que nadie puede destruir. Nos esforzamos por probar al mundo quiénes somos en la dificultad, ¿no? Es decir, cualquiera puede estar alegre cuando la vida es buena, cuando no hay deudas y nadie está enfermo, a los niños les va bien, todos pueden ser alegres, pero cuando tenemos gozo en medio de los problemas que llegan, hacemos la diferencia, mostramos a Jesús, porque solo Él puede. No podemos hacerlo en nuestra fuerza. Podemos elegir el gozo en el poder del Espíritu Santo, pero no en nuestra fuerza. Pero al tener gozo y al derrumbarse todo alrededor, la gente lo ve. De hecho, una persona se me acercó una vez y me preguntó, ¿por qué es usted como usted es? Esas son las preguntas que deberían llegarnos seguido. Y podemos agradar a Dios continuamente, producir fruto constantemente, progresar en su conocimiento, perseverar bajo presión, alegremente. Y la última, alabar a Dios correctamente. Versículo 12. Dando gracias al Padre. Pablo escribe a los colosenses que pasan dificultades en su iglesia. No olviden, en medio de lo que les está pasando, agradezcan. Y luego nos da una lista de cosas para que agradezcamos. En el versículo 12, agradezcamos a Dios que nos ha reconstruido, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Una frase compleja, pero significa que no éramos capaces de relacionarnos con Dios, pero Dios nos reconstruyó con un nuevo sistema. Al nacer de nuevo, obtuvimos una nueva naturaleza. Aún tenemos la vieja, pero a través de la nueva, Dios permite que nos acerquemos a Él y heredar lo que Él quiere que tengamos. Agradezcamos esa renovación, la más grande que haya habido en la historia. Dios los ha renovado cuando se hicieron cristianos. La Biblia dice
las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Los reconstruyó. Segundo, no solo nos reconstruyó, nos rescató. Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Esta liberación no es continua, no es Él nos está liberando, aunque sea verdad. Pero aquí dice que hubo un día en que Dios lo libró de las tinieblas al convertirse en cristiano. Fue liberado. Tiempo pasado, final, liberado de las tinieblas. Tercero, algo que me tomó casi desprevenido. Y trasladado al reino de su amado Hijo, nos ha reubicado. Nos reshizo, nos rescató y nos ha reubicado. Bien, usa una palabra en el texto que describe lo que pasaba cuando un conquistador llegaba al lugar que había conquistado. A menudo se llevaba a toda la población a otro lugar para que nunca pudieran volver a sus viejas costumbres, y así los controlarían. Pablo dice, al ser salvados, Dios los tomó, sacándolos del reino de Satanás y los trasladó, ubicándolos en el reino de su Hijo amado. Amén. Aleluya. Y finalmente, nos redimió, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención y perdón son lo mismo. Redención significa recomprado, y perdón es ser totalmente liberado de todo lo que hayan hecho. A menudo damos gracias a Dios por todo lo que tenemos, y es bueno agradecer sus bendiciones. Pero Pablo quiere que profundicemos más. Y nunca olvidemos de agradecer lo que Dios hizo cuando nos salvó y nos hizo nuevos. Estamos hoy aquí porque algo sucedió en nuestras vidas. Dios nos cambia de forma milagrosa y debemos darle la importancia que merece. El autor Jared Wilson tiene un libro llamado Despertar del Evangelio. Para Wilson, esto significa que atesoremos a Cristo aún más y disfrutemos de su poder al conocerle mejor. Así es como capta esta idea, con una gran ilustración. Imagine que conduce y su auto se detiene en un cruce de tren. Está nervioso mientras intenta volver a encender el motor, pero aumenta el temor cuando ve un tren que viene a lo lejos. La bocina del tren suena. Este va frenando, pero se está acercando. Y viene muy rápido. Pasa de intentar arrancar el auto a tratar de quitarse el cinturón de seguridad, pero el miedo le engarrotó las manos. Y el tren avanza rápido y sabe que lo va a atropellar. Allí está, de repente, y por detrás, un hombre viene en su camión detrás de usted. Ha decidido embestir el auto fuera de las vías. Incluso cuando él es destruido por ocupar el espacio en el que usted estaba. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Usted sale del auto, temblando y asustado. Está conmocionado por ese sacrificio y agradecido, como nunca lo ha estado antes. Hay una gratitud en su corazón, emocionado por seguir con vida. Aunque lamenta por lo que le pasó a quien le salvó, está tan contento de estar vivo. Está mareado, así que se sienta en el maletero y mientras saca el móvil del bolsillo para llamar al 911, oye un sollozo desde el maletero. No sabía que al salir de casa, sus hijos jugaban al escondite y su hijo menor se había escondido en el maletero. Al abrirlo frenéticamente, descubre que está milagrosamente ileso. De repente se da cuenta de la magnitud de la pérdida que casi sufre. Su gratitud, su asombro, su perspectiva de la vida da un gran salto adelante. Esa es la diferencia entre el despertar evangélico de la conversión y el gran despertar que se produce más tarde en la vida. Al ver hacia atrás y ver lo que Dios realmente hizo por nosotros. Cuando Dios los salva y los trae a su reino,
Él los redime, de verdad. No lo olvide. Que al ver hacia atrás, vuelva a llenarse de la grandeza del Evangelio. Alégrese de quién es en Cristo. Piense en todas las cosas que no serían si Cristo no hubiera cambiado su vida. Y desarrolle gratitud. Pablo fue el hombre más feliz de la tierra por ser agradecido. Nunca olvidó lo que le pasó en el camino a Damasco. Nunca olvidó que antes perseguía a cristianos y por gracia de Dios fue predicador a cristianos. Y su vida siempre emana gratitud. Con todo lo que está pasando alrededor, tanto de lo que podemos quejarnos, pero en realidad no debemos hacerlo.
Thank you.